mensaje de hoy se llama Zona de Bendición. ¿Cuántos quieren vivir su vida y que su vida sea una zona de bendición? Dios tiene para nosotros, quiere que entremos en la zona de la bendición. Lo que pasa es que a veces no tenemos bendición porque nosotros somos rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay acá? Yo levanto las dos manos y el pie, ¿no? Somos rebeldes. Yo de adolescente, de joven, era bastante rebelde, ¿no? Siempre me quejaba de esto, del otro, que esto, allá, que mirá que hacen mal esto, yo no estoy de acuerdo con esto. No, es así, ¿no? Un rezongón. Pero la verdad que con el tiempo te das cuenta de que muchas veces eso simplemente está escondiendo rebeldía en tu corazón. Y ahí es donde vos, cuando tenés rebeldía, es como que te estás corriendo de la zona de la bendición. Y se los voy a contar por qué. Parte de este mensaje, este es un mensaje modificado de un mensaje que prediqué a un grupo de jóvenes hace unas semanas. Así que igual creo que estabas vos, Lore, nada más conmigo. Así que la única que va a escuchar algo repetido, en parte nada más, es Lore. Pero vamos a empezar con la bendición, una bendición que me gusta mucho, y que es la que Dios le da a Abraham. Y le dice ahí en Génesis 12, versículos 2 y 3, en el primer libro de la Biblia, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que recibió el patriarca Abraham. Él recibió con esto una visión, un cometido, una misión que tenía que cumplir. Dios había llamado a Abraham y esto sucedió aproximadamente en el 2200 antes de Cristo. O sea que unos 4200 años atrás, ¿no? Muchos años atrás. No piensen, ¿no? 4200 años atrás es un montón. Y a partir de ahí, él comenzó un periplo que podríamos traerlo hasta nuestros días con el que serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. De hecho, esta bendición es la bendición que nos está llegando a nosotros. Esa que empezó hace 4200 años atrás con Abraham. Y Dios le dio un sueño a Abraham. Y este sueño dice: vas a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y lo leímos hace poco, quienes están leyendo, haciendo el plan de lectura, leímos en Génesis hace un par de meses, estuvimos leyendo acerca de que Abraham no podía tener hijos. Y decía: ¿cómo voy a tener descendencia si no tengo hijos? ¿No? Y se complicó las cosas. Sin embargo, ese sueño que Dios le da, porque cuando es un sueño de Dios, tuvo una trascendencia que tuvo miles de años para poder cumplirse. Y sin embargo, dice el libro de Hebreos que él tenía una esperanza. Miren lo que él pensaba. Dice: Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Esto está ahí en Hebreos 11:10, cuando habla de los héroes de la fe. En esta versión lo dice de esta forma, en la palabra de Dios para todos. Pero Abraham tenía una esperanza de una ciudad, de un lugar al que iba a llegar y su promesa iba a estar cumplida. Y esa es la misma esperanza que tenemos hoy nosotros, los cristianos. ¿No? Digo porque tenemos una esperanza que después de esta vida tenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Jesús dijo: he aquí yo me voy a prepararles un lugar. Y si así no fuera, se los hubiera dicho, ¿no? Dice: pero les voy a preparar un lugar. Y después el apóstol Pablo dice que anduvo mirando, espiando. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces,
Esta esperanza comienza ahí muchísimo antes, 4.400 años antes. Y entonces Abraham es una de esas personas que supo que el éxito no significa lograr todo lo que yo quiero, sino que el éxito fue lograr lo que Dios quería lograr. Y podríamos hablar de cómo se llevó Abraham con esto, porque a veces este hombre quiso apurar las cosas. Y vamos a ver un poquito más adelante que no sirve de nada que apures las cosas, porque cuando Dios tiene un plan lo va a llevar a su ritmo, no es el tuyo. Pero, y en esto quiero decirles, tenemos dos alternativas. Te podés unir al plan de Dios o no. ¿No? La Biblia nos dice, aquí pongo delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida y de la muerte. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Elijan, casi dice, por favor, elijan el de la vida. Pero Dios no te va a obligar a que elijas lo que no querés elegir. Entonces, si vos querés meterte en los planes de Dios y hacer historia, ¿cuántos quisieran hacer historia? Pero no historia acá. Una historia que cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos en su presencia, ese día de los... Porque saben, el otro día hablábamos con el hermano Raúl, nos pusimos ahí a pensar lo que el Señor iba a hacer y todo así, nos emocionamos los dos pensando, en serio, porque nos emociona el pensar en el futuro ese que vamos a tener. ¿No? Y que el Señor, la Biblia dice de que somos salvos por fe en Jesucristo. Pero después hay premios. Hay premios. Dice, a cada uno se le va a dar conforme a lo que haya hecho, a lo que haya preparado, ¿no? Y el Señor tiene, qué lindo pensar en los sueños eternos que Dios tiene para nosotros. Sueños que van más allá de esta vida. Pero todo comienza en esta vida, ¿no? Entonces, yo me gustaría el día de que llegue a la presencia que el Señor, de Dios, que Dios me diga, bueno, mira, más o menos te equivocaste acá, allá, pero fuiste fiel. Entrá tranquilo. Mira, ahí está. ¿No? Y así, ¿no? Y que no haya recriminaciones el día que yo esté en su presencia diciendo, ¿por qué no di un poco más de mi vida? ¿Por qué no soñé con esto que la Biblia me lo contaba? Y yo quiero que sueñes con eso, porque creo que a veces, justamente como les decía, nuestro orgullo, nuestra forma de ser, nos hace perder las bendiciones que Dios tiene para el futuro, pero les aseguro que esas bendiciones empiezan hoy, acá. Entonces, si quieren hacer historia, necesito que tengas una mente abierta. ¿Cuántos tienen mente abierta? Y no digo mente abierta y decir, ay, sí, yo soy re moderno. Yo, cuando mis hijos no quieren comer, les digo, no importa, toma, acá está, llamar al delivery y come lo que quieras. No estamos hablando de eso. Tu hijo tiene que comer lo que tienen que comer y no, que eso no es mente abierta. Mente abierta son esas personas que tienen una mente flexible que les permite sacar soluciones donde a veces hay problemas. Y para esto les voy a llevar a una situación hipotética. Esto lo que les voy a contar es un problema que se plantea a personas que en entrevistas laborales. Si alguno lo conoce, no me lo queme, por favor, porque a lo mejor algunos ya se lo tomaron o algunos ya se lo conté, puede ser también. Creo que acá no lo usé nunca en la iglesia, pero otros sé que no lo conocen. Entonces, vamos a la experiencia. Entonces, estás conduciendo tu vehículo, ¿sabes manejar? ¿Cuántos no saben manejar? Bueno, en esta experiencia sabes manejar. Vas conduciendo tu auto, una noche muy tormentosa, llueve a lo loco, hay truenos, rayos cayendo por todos lados, árboles caídos. Pasás por una parada de colectivo y de repente ahí hay una ancianita que parece que está a punto de morir. Que desfallece. Al lado de la ancianita está tu mejor amigo. Tan mejor amigo que una vez te salvó la vida. Al lado de tu mejor amigo está
lo que podría llegar a ser el amor de tu vida. La persona más hermosa, y vos lo ves que decís, es un ángel, ese es el amor de mi vida. Estoy hablando para los solteros, los casados, no, imagínense solteros. ¿Eh? No, porque este es alguien que no conocen todavía. ¿A quién llevan? ¿Llevan? ¿Cómo? Perdón. El auto tiene el conductor y otro lugar. No hay manera de subir a alguien más. No es el auto de los payasos, no entra más gente. ¿A quién llevas? ¿Llevas, a la mujer, a la anciana porque va a morir y tenés que salvarla primero para llevarla? ¿Cuántos creen que habría que llevar a la ancianita que se está por morir? A ver, levante la mano. Bien. Pero está tu amigo que te salvó la vida. ¿Cuántos creen que hay que llevar al amigo? A ver, ¿alguno también? Claro. ¿Y cuántos creen que hay que llevar al amor de su vida? Levantaron la mano, sí. Y con mucho énfasis. Esta historia es un dilema ético-moral que se utiliza en entrevistas laborales para saber la creatividad de la persona, ¿no? ¿Alguno que no conozca la historia en serio, se le ocurrió alguna otra alternativa? No se puede llevar más que una persona. Acá ya me lo dijeron. Dice, acá Jorge me está diciendo, el que le fue bien en la entrevista, dice que se bajó del auto, le dio las llaves al amigo, le dijo, lleva a la viejita que se está por morir, yo me quedo en la parada de colectivo, con el amor de mi vida. ¿Qué les pareció? A ver, ¿por qué les conté esto? Tenés el puesto, Jorge. ¿No lo sabías? Bueno, entonces no, dije si lo sabías, no. No tenés el puesto. ¿A alguno se le había ocurrido que podía hacer eso? ¿No? Pero en realidad es súper creativo esa solución. Es una solución, yo esto cuando lo hicimos en el grupo de joven, casi todos solteros, tallaron, ¿no? En esa parte. Porque tiene un final feliz esa historia si querés. Pero, a ver, ¿por qué cuento de esto? Porque muchas veces vos decís, la verdad está para allá. La verdad está para allá, la verdad está para allá. Y resulta que a veces tenés que buscarle la vuelta a las situaciones de la vida porque no está ahí donde vos estás pensando. Tenés que pensar, y esto que les acabo de hacer es un ejercicio de lo que se llama pensamiento lateral. Dice que los expertos de las distintas áreas están en el fondo de un pozo escarbando. Y cuando surge una nueva idea es como que alguien sale del pozo y empieza a hacer un pozo en otro lugar, ¿no? Y se vuelve experto en otro lugar. Entonces, esto es lo que es el pensamiento lateral y que es muy interesante de saber utilizarlo, de poder pensar, como dicen algunos, pensar fuera del tarro, ¿no? Pensar fuera de la lata. ¿Por qué? Porque esto significa yo puedo tener soluciones creativas para problemas y esto me lleva a pensar en montones de personas que resolvieron situaciones de su vida de una forma que uno dice, esto era imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Es imposible porque queremos resolver las cosas con el mismo método. Si tenés un error y querés resolverlo de la misma manera que se hizo siempre, no vas a resolver nada. Si tenés un error, tenés que buscar la forma de hacerlo distinto. Entonces, bueno, esta es una muestra de este pensamiento lateral. Y llevar a cabo la tarea de Dios muchas veces requiere que nosotros tengamos esta forma de pensar media loca. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar loco nosotros cuando tenemos a Dios? ¿Por qué será?
Dice que el evangelio es locura para el mundo, pero sobre todo porque tenemos a Dios detrás nuestro. Y Dios a veces pone pensamientos para hacer cosas y vos decís, no, ¿en serio? No. Y Dios te dice, sí, porque yo quiero ir por ahí. Entonces, la creatividad no tiene límites. Y la creatividad está basada en resolver problemas y darle soluciones. Y como hay muchos problemas en este mundo, en la iglesia, en todos lados, tenemos mucha posibilidad de ser creativos. Y Dios es un Dios creativo. ¿Saben que Dios es creativo? ¿No? ¿Cómo empieza? Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿No? Creó Dios. Dios es creativo. Dios es creador y creativo. Porque Dios diseñó todo esto. Dios te diseñó a vos y te imaginó. Y cuando te imaginaba, no creas que veía lo que vos a veces ves en el espejo. Porque a veces ves en el espejo y ves, qué viejo que estoy. Y esto que tengo acá, mirá cómo estoy. ¿No? Es decir, pero Dios cuando te ve la perfección que Él creó. Simplemente está un poquito machacada porque este mundo de pecado ha machacado nuestra vida. Pero Él ve la esencia de lo que quiso hacer desde el principio. Y por eso es que tenemos que soñar de la misma forma que sueña Dios. Por eso necesitamos ser creativos como nuestro Dios, que es creativo. Saben que generalmente la creatividad es algo contagioso. Y quienes hemos vivido con personas muy creativas, nos gusta también ser creativos. Mi papá creció con su padre. Su papá era una persona sumamente creativa, un analfabeto, no sabía, apenas si sabía leer, pero era analfabeto, digamos, casi funcional en todos los restos de las cosas. Pero una persona que me encantaba escucharlo y que cuente historias de cómo imaginaba máquinas. Y ellos vivían en el campo y diseñó máquinas para separar la leche de la crema, para separar cosas que después aparecieron como máquinas industriales que vendían. Ellos ya la tenían muchísimo antes, porque era una persona sumamente creativa. De hecho, en casa tengo un carrito para llevar garrafas, porque antes las garrafas había que llevarlas, que hizo mi abuelo. Ustedes vieran qué construcción, ¿no? Todo era forjado a martillo. Mi abuelo era medio bajito, así que medio cortito, me queda corto a mí. No podría llevar, pero bueno, para llevar alguna otra cosita. Mi papá lo mismo. Quienes conocieron a mi papá sabían que siempre estaba inventando algo. Siempre estaba inventando algo y siempre hay su mano en algún lado. Todavía yo lo conté muchas veces. Si estamos arreglando enchufes aquí en la iglesia, todavía vemos su mano. Porque él era zurdo y cuando enroscaba los cables, lo enroscaba con esta mano y los derechos enroscamos así. Entonces, cuando vamos a enroscar y estamos desenroscando, decimos, acá estuvo el zurdo, ¿no? En serio, pero también sumamente creativo, inventivo y a veces, no tengo tanto tiempo, pero a mí me gusta hacer cosas porque la creatividad es contagiosa y diría que hasta hereditaria. Dios nos dio esa capacidad de ser creativos. Y a lo mejor no soy en ese área creativo, pero soy creativo en otras áreas que tienen que ver con mi trabajo. Y a veces lo veo a Juli, a mi hijo, digamos, haciendo cosas, no sé, con la computadora y no sé, la semana pasada, el tema del noticiero, cuando estaban los chicos pasando, todo eso, digo, mira qué bien, qué creativos que estuvieron. Y entonces eso se va transmitiendo, la creatividad. Por supuesto que vamos haciendo. ¿Por qué? Pero Dios es un Dios creativo y quiere que vos seas creativo en tu vida. No quiere que te quedes pensando en que no tenés salida. Entonces, un sueño es algo que todavía no es, pero que podría ser. Y no está basado en sueños tontos, en cosas, yo sueño ser millonario. Dale. ¿Cómo harías para ser? Porque sí, está bien, ok, soñás ser millonario. ¿Qué vas a hacer? Sí, tenés que prepararte, porque la verdad que trabajando, consiguiendo un trabajo, vas a vivir bien, pero millonario no vas a ser. No, me voy a preparar porque y no sé, tendrás que tener tu plan, no tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo se haría? Pero quiere decir,
¿Cómo haces para hacer eso? Pero lo que pasa es que muchas veces estos sueños que tenemos nosotros son sueños personales. Sueños que no tienen que ver con las cosas que Dios sueña. Entonces cuando tus sueños son personales, Dios no les interesa. Son tus sueños, hacelo. Pero otra cosa es cuando vos te sumás a los sueños de Dios. Y ahí es donde Dios empieza a hablarnos. Y unos 1600 años después de Abraham, que obedeció porque Dios tenía una bendición para él, encontramos a un profeta, Jeremías. Y Jeremías dice un mensaje de Dios al pueblo, decía: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Les gusta este texto? ¿A cuántos les gusta este texto? ¿Y si yo le dijese que no es lo que parece ser? Este texto no es lo que parece ser. Porque este texto es uno de los textos peor entendidos de la Biblia. Porque dice: yo sé los planes que tiene el Señor. Y todos dicen: amén. Planes de bienestar. Amén. Y estamos así. Pero en realidad nos perdemos todo lo que dice antes. Y este texto es, yo como les decía, ahí por el año 600 y pico antes de Cristo, cuando Judá es deportado a Babilonia. Vino Nabucodonosor, se llevó a los mejores y dejó a lo peor, a los que no tenían, y a los que se los llevó deportados con cierta libertad, pero esclavos a la vez. Y fueron llevados al centro de la capital mundial en ese momento. Y ahí es donde Jeremías les dice: muchachos, van a pasar 70 años para que ustedes puedan volver. Mientras tanto, vivan en ese lugar lo mejor que puedan, cásense, sean fructíferos, bendigan ese lugar, porque donde ustedes estén van a ser de bendición. Aunque no quieran estar en ese lugar, quédense ahí, porque este es el plan de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, para darles un futuro como yo quiero darles. Entonces, ¿entienden? No era una buena noticia la que le estaba dando. A veces entendemos este texto tan mal. Y en realidad Dios estaba diciéndoles: miren, no están bien, pero yo tengo planes buenos para ustedes para el futuro. Y esto es lo que Dios a veces también nos tiene que hacer entender a nosotros. Que a lo mejor hoy no estamos bien, pero si seguimos los planes de Dios, tenemos un futuro y una esperanza. Entonces, si tenemos, este mensaje que da Jeremías parecería ir en contra de lo que le dijo a Abraham esos 1600, 1800 años antes. ¿No? Y dice: bueno, van a estar 70 años ahí, vivan lo mejor que puedan, zafen. No pareciera que dice así, pero no es zafen. Es que Dios a veces permite estas situaciones complicadas, pero en esas situaciones complicadas también nos está invitando a soñar en sus planes. Esta gente no estaba viviendo el mejor momento, pero el Señor dice: sigan soñando, porque mi promesa sigue en pie. Y eso mismo te dice hoy a vos. Aunque estés en medio de problemas, aunque el país esté medio incendiado, aunque tengamos montones de situaciones complicadas, el Señor te dice: seguí confiando en mis promesas, porque son buenas y se van a cumplir. Entonces, de eso estamos hablando. El Señor, por ejemplo, no sé, ¿qué plan tiene para las familias? ¿Dios tiene un plan para que las familias estén peleadas? ¿Dios tiene un plan para que las familias se divorcien? ¿Dios tiene un plan para que las familias anden los padres peleados con los hijos, no se hablen con los...? No. Dios tiene un plan, porque la familia es el centro de su plan. Cuando Dios pone ahí en el huerto del Edén, pone al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía adecuada. Y es eso el plan de Dios. Entonces, Dios no quiere que andes mal en tu familia. Lo que pasa que a veces tenemos tormentas en las familias. ¿Cuántos han pasado tormenta en su familia? Sí, dale, todos pasamos tormentas. No existe la familia perfecta, porque va a ser la perfección el día que estemos en su presencia.
a otra dimensión. Pero mientras tanto, aquí a veces estamos sufriendo, pasando penurias. Pero lo que pasa es que no hay mejor momento para vivir los planes de Dios que hoy. Y yo entiendo que muchos ponemos excusas. No, yo voy a servir a Dios, voy a ponerme en los planes de Dios cuando ande mejor. Voy a ir a la iglesia cuando me sienta mejor. Voy a dejar de hacer esto cuando esté mejor. ¿Y cuándo vas a estar mejor? Posiblemente nunca, porque así como hay un Dios que tiene planes buenos, está Satanás que tiene planes malos y que quiere destruirte. Y está trabajando para destruirte. Pero nosotros tenemos el plan seguro de Dios. Entonces, tus sueños van a ser efectivos cuando se pongan en línea con el pensamiento de Dios. Entonces vos vas a tener buenos sueños, vas a soñar cosas buenas cuando en realidad los pongas y los mires. A ver, es como mirar las cosas y decir, bueno, a ver, está con el nivel. No sé si alguno ha usado un nivel, pero si hay algo que ¿está torcido o no está torcido? Yo veía la otra vez cómo trabajaban con el nivel láser, está buenísimo eso. Lo ponen en el medio de la habitación, lo prenden y salen todas unas liñitas rojas así alrededor, ¿no? Y decís, wow, mirá, y vos, no lo pongan en mi casa porque en mi casa, los constructores que he tenido el nivel, no, sí, ojo de águila. No, había uno que hacía así, con el ojo de águila, se ve que tenía la córnea así. En fin. Soñar es adaptar los pensamientos de Dios a nuestro futuro. No es al revés. Muchos piensan que soñar es hacer que Dios me cumpla mis deseos. Y si vos querés que Dios te cumpla tus deseos, no sé, estás equivocado. ¿No? Es decir, Dios no está para cumplirte los deseos. Digo, porque me vino acá la canción de cumpleaños, ¿no? Que se te cumplan tus deseos. Es decir, sí, muy lindo, pero Dios no está para cumplirte tus deseos. Dios está para cumplir un plan eterno. Entonces, lo que vos sí te podés hacer es pedirle a Dios que tus sueños se alineen a los sueños de Él, o a la visión que Él tiene, porque de esa forma vas a empezar a tener éxito en lo que encares. Vas a tener bendición. Sigamos con la historia esta que les estaba contando de que a Abraham le fue dicho bendición. Después viene Jeremías que dice, muchachos, van a tener que aguantarse 70 años. Después de esos 70 años aparece en la historia otra persona, Nehemías. Perdón que los pasé, pero es una historia que viene así, ¿no? Y Nehemías estaba en Babilonia. Y él en realidad ya no estaba en Babilonia, ya estaban los asirios en ese momento. Estaba ahí con Artajerjes, creo que era si no me equivoco, el rey en ese momento. Ya Nabucodonosor no estaba. Dije asirios, eran los persas los que estaban ahí en ese momento. Y estaba ahí Nehemías, y Nehemías, ¿sabe de qué trabajaba? Era sommelier. Era el que cataba el vino para darle al rey. Y era muy importante porque a los reyes los envenenaban 2 por 3. Entonces era el primero que pegaba el sorbo cuando abrían la botella, ¿no? Entonces no había botella, había un cántaro, pero un odre. Pero bueno, cuando sacaban vino del odre, el primero que tomaba un sorbo era Nehemías. Por las dudas, ¿no? Y esperaban un ratito. No, estoy bien, tome tranquilos. Bueno, a tomar. ¿No? Era así, era el copero del rey, una persona de mucha confianza del rey. Y era una persona que estaba en el puesto posiblemente de por vida. Y dice que Nehemías se empezó a sentir mal, porque él se enteró de que las murallas de la ciudad de sus padres, que él no conocía, estaban destruidas. Y vino a su mente un sueño. ¿Y qué si yo voy con un grupo de las personas que están acá y reconstruimos esas murallas? Jeremías le había dicho que tenían que pasar ¿cuántos años? 70. 70. ¿Y si voy? Y se deprimió porque dice, no me va a dejar ir.
Y se deprimió de tal forma que un día llega a la presencia del rey y dice, ¿qué te pasa? Siempre sos una persona alegre. ¿Por qué estás así? Oh, mi señor, te voy a contar lo que me está pasando. Es que la ciudad de mis padres tiene las paredes destruidas, los muros destruidos y no puedo más con esa carga. Lo mira y dice, ok, te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque él se alineó a los planes de Dios y Dios ya había dicho 70 años antes que eso iba a suceder. Y tenía que haber alguien dispuesto a decir, yo voy. ¿Por qué? Porque eran los planes de Dios. Entonces, Nehemías a lo mejor pensó que era su forma de pensar. Sin embargo, él estaba dejando que los planes de Dios se metan en su vida. Y eso hizo de que él pudiese llegar, reconstruir los muros. Pero a todo esto, no solamente que no lo hizo solo, lo hizo con muchas familias. Y familias dispuestas a estar, dice que construían la pared con una mano y con la otra mantenían la espada por las dudas, porque venían los problemas, venían las personas a decirle, venían unos, yo prediqué una vez acerca de esto, está bueno, venían los Tobías y los Sanbalat, Tobías y Sanbalat eran dos líderes que había de esa época, y que venían y decían, esa parecita que están haciendo va a pasar va a pasar una lagartija y se las va a tirar. Porque los zorros, si no me acordaba el animal que era, por eso le metí lagartija. Va a pasar una zorrita y te los va a tirar, ¿no? Y les venían y todo el tiempo, pero ellos estaban, porque este sueño no era de ellos, era el sueño que Dios había puesto. Entonces, cuando nuestros pensamientos se alinean a los sueños de Dios, lo que sucede es que no solamente se cumple lo que Dios quiere, sino que se cumple lo que vos querés. Y lo que vos pensás todavía te va mucho mejor. Entonces, si ustedes ven personas bendecidas, empiecen a ver qué está haciendo esa persona y mírenlo, presten atención y van a ver que está alineando su vida a los planes de Dios. Estoy hablando de las personas que siguen a Cristo, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven ¿y por qué esa persona es bendecida? Empezá a mirar por dónde camina y vas a darte cuenta de que Dios está atrás de sus pasos. Entonces, algunos piensan que el sueño va a ser como yo quiero ser, lo que yo quiero lograr. Pero el sueño, sumarte a la visión de Dios, no va a limitar tus sueños personales. Algunos piensan, no, está bien, pero si yo le hago caso a esto a Dios, ¿en qué queda lo que yo soñé toda mi vida? No te hagas problema. Dios paga abundantemente y Dios te da posibilidad de tener realmente bendición cuando vos lo seguís a Él. Por supuesto que a veces cambia el enfoque, ¿no? Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, eran pescadores. Ellos soñaban vivir su vida pescando. Y el Señor les dijo, vengan, yo les voy a mejorar su sueño. Los voy a hacer pescadores de personas, de hombres. ¿No? Y lo hizo de personas comunes y corrientes, personas que marcaron la historia. ¿Recuerdan la historia que leímos de Abraham? Que al principio que él iba a ser bendición y que en esa bendición iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, cuando recibe esa bendición, perdón, que se me escapó el cosa ahí, vamos a dejar eso ahí. Él sale de la ciudad, de la tierra donde Dios le dijo que tenía que salir. Dice, mira, salí de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y él no sale solo, él sale ¿con quién? ¿Se acuerdan? No, sale con su sobrino, con el que después queda es con el sobrino, ¿no? Después no hablemos había otros que se vuelven, no, pero sale con su sobrino. Y con su sobrino empiezan a ser bendecidos. Díganme, ¿por qué había bendición en ese camino que estaban llevando? ¿Por qué creen que había bendición? Porque estaba alineado con los planes de Dios y porque estaba obedeciendo lo que Dios le dijo. Dios le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela y vas a ir al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y fue bendecido Abraham nada más?
No, fueron bendecidos todos, porque cuando vos caminás con Dios, la bendición empieza a desbordar para los que están alrededor y empiezan a ser bendecidos los que están alrededor tuyo también. Por eso es que a veces uno ve que hay alguna iglesia y dice, che, esa iglesia son todos bendecidos. Sí, debe ser, porque hay bendición, hay bendición, hay bendición. Tengo unos conocidos, unos pastores de otra ciudad, que la iglesia de ellos le dicen la iglesia de los millonarios. Y no son millonarios, son personas muy bendecidas, porque literalmente no son millonarios. Sin embargo, todo el pueblo les dice la iglesia de los millonarios. ¿Por qué? Porque son bendecidos, hay bendición. Evidentemente hay algo o hay alguien que está caminando por donde tiene que caminar y la bendición empieza a desbordar. Entonces, cuando vos caminás, empieza a haber bendición en tu casa. Cuando vos caminás con Dios, empieza a haber bendiciones en tu barrio. Todos los que te miran dicen, ¿qué pasa con esta persona que tiene bendición? Es que camina en los planes de Dios y no en los planes propios. Hay muchos que quieren que su agenda sea la agenda de Dios. Pero Dios te está diciendo, no me importa tu agenda. Unite a mi agenda y probame. ¿No? Ahí en Malaquías cuando habla del diezmo dice, pruébenme. Métanse de mi lado y pruébenme a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, muchos se creen que son Abraham. Muchos creen que la bendición viene porque son ellos. No, acá todos son bendecidos porque yo soy el pastor. Si estás bendecido porque vos te vas a otra iglesia y en otra iglesia no vas a tener la bendición que tenés porque no estoy yo. Dios me libre. Dios me libre. Si me cortan esto, me lo editan así, me hunden. No, si dejan esta partecita, me hunden. ¿Por qué somos bendecidos? ¿Cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios para este tiempo se llama iglesia. Y vos sos bendecido porque estás dentro de la iglesia. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, eso es iglesia. Y Dios tiene un plan para la iglesia. Él viene a buscar una iglesia. Él no viene a buscar a un grupito de loquitos que andan haciendo lo que se les da gana. No, Él viene a buscar a su cuerpo, a su novia, a la iglesia. Entonces nosotros somos bendecidos cuando nos ponemos en los planes de Dios. Pero los planes de Dios para mí son, yo tengo mi propia forma de ver la Biblia. Estás equivocado. La Biblia dice que la forma de entender el Evangelio es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, somos bendecidos cuando formamos parte de la iglesia. Y escuchaba hace poco el testimonio de un pastor que dice que cuando él era joven, él tenía sueños de ser un gran comunicador. Y quería ser periodista y quería ser influencer. No era así, pero bueno, él quería hacer eso, ¿no? Y dice que cuando llegó a la iglesia, él había estado estudiando en otro lugar y cuando volvió a su iglesia, vio la necesidad y le dijo a su pastor, voy a poner todo mi esfuerzo en lo que Dios me está mostrando que es acá en la iglesia ahora. Yo voy a trabajar acá y él dijo, bueno, mi sueño puede esperar. El sueño no. Él lo que no se dio cuenta es que cuando él se unió a los planes de Dios, Dios ya le había puesto lo que tenía que hacer, claro. Hoy por hoy es un comunicador impresionante, un conferencista internacional, este pastor. Y él dice, yo nunca pensé que iba a lograr lo que yo soñaba uniéndome a los planes de Dios. Yo pensaba que estaba renunciando a mis sueños. Y cuando dije, bueno, y yo los entregué como ofrenda, dije, bueno, Señor, no voy a hacer eso. Y Dios tenía diciendo, ¿qué no? Yo te dije que ibas a hacer eso. Vos estás soñando porque yo te puse eso en tu cabeza. Lo que pasa es que lo alineó al plan de Dios que se llama iglesia. Entonces, yo sé que esto a lo mejor si hay alguna persona nueva, puede hoy no decir, bueno, no, ¿qué hago yo acá? Porque esto para los más viejos está bueno también. No decir, bueno, ¿cómo son mis planes? Pero si hay una persona que nos visita, que está hace poco en la iglesia,
yo quiero animarlo a que también ponga sus sueños al lado de los sueños de Dios. Y que vea a ver qué pasa cuando Dios empieza a bendecir. Y hay muchas formas de alinear nuestros sueños, ¿no? Voy a usar un ejemplo de alguien que está acá, que ha crecido su fe y he visto cómo ha crecido su fe y a mí me inspiran esas personas cuando crecen su fe, ¿no? Pero pensar en alinear los sueños nuestros con los sueños de Dios a veces tiene que ver hasta con pensar cómo vamos a hacer negocios en nuestra vida particular, ¿no? Anita te voy a usar, porque cuando ella vino a la iglesia vino con un montón de problemas, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Pero ella en un momento tuvo que poner un negocio. Y cuando puso el negocio, creo que, ya lo tenías de antes, ¿no? El negocio ya estaba desde antes. En un momento decide ponerle el nombre, ¿no? Cambiarle el nombre, ¿no? Y le pone Betania, porque era el nombre que le gustó dentro. Dice, porque ahora es otra cosa esto. Ahora esto va a los planes. Y yo creo, pues yo veo en el Facebook así, digamos que Dios te bendice, ¿no? Y es eso lo que, como que Dios está diciendo, bueno, ponete de mi lado. Ponete de mi lado, vas a ver cómo yo te voy a bendecir. Y entonces deja de pensar las cosas de una forma tan egoísta que decís, no, yo tengo que hacer las cosas como a mí me parecen. Deja que sean como Dios quiere. Y empezá a probar, a ver si a Él no abre la bendición de los cielos. Entonces yo te pido que te pongas de pie. Y hoy vamos a orar, quiero orar por tus sueños. Yo tengo sueños, algunos se los puedo contar. Yo sueño primero con mis hijos, ¿no? Y sueño con que sean personas de bien, con que tengan sean personas que marquen una diferencia en este mundo. No sueño con ellos. Pero después también sueño cosas con mi esposa. Sueño llegar a viejitos, ¿no? Más o menos bien. Más o menos bien. Soñamos con viajar, dijimos que si está en nuestra, ayer lo estábamos comentando, así que si está en nuestra posibilidad, a lo mejor nos gustaría cuando nos jubilemos salir con una casa rodante o algo así y irnos a recorrer el país, pero no para conocer nada más. Ir visitando iglesias, estar, no sé, 6 meses acá, 6 meses allá, ¿no? Y haciendo, si podemos, no pensamos, ¿no? Soñamos. Yo no sé si ese es el sueño de Dios, pero a mí me gusta alinearlo lo más posible y en una de esas el Señor dice, me gusta, vamos por ahí porque te estoy poniendo yo. Y a lo mejor a veces son cosas que me imagino yo nada más, ¿no? Porque obviamente estoy condicionado y no siempre pienso lo que Dios quiere que piense. A veces está mi mente muy sucia de porquerías del mundo y cosas así, entonces mi mente piensa y cree que Dios está hablando y Dios te está diciendo, yo no dije nada. Esto te lo está imaginando vos solito. Por eso es que tenemos que pesar nuestros pensamientos. Y cada actitud que tengamos, pensá, esta actitud que estoy teniendo, ¿será de Dios? Este pensamiento que estoy teniendo en contra de mis padres, ¿será de Dios? Este pensamiento que estoy teniendo en contra de la iglesia, ¿será de Dios? Este pensamiento que estoy teniendo en contra de esta vecina podrida, ¿será de Dios o tendré que bendecirla? ¿O tendré que empezar a bendecir? Este pensamiento que tengo en contra de mi esposa que no... ¿sí? ¿Será de Dios o tengo que empezar a bendecir? Digo, porque esto te puede cambiar la vida cuando te pones en los planes y en los pensamientos de Dios. A mí, por lo menos, me está cambiando mi forma de ver el mundo cuando Dios me habla de estas cosas. Y me cambia y me inspira a decir, bueno, Señor, a ver qué pasa si soñamos lo que vos tenés pensado. Y yo quiero que simplemente este tiempo de cielos abiertos que se viene, lo usemos para poder clamar a Dios, que esos cielos abiertos sean mensajes directos de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones, para hacer solamente su voluntad. Tenemos como iglesia sueños. Hoy vamos a reunirnos con los líderes después de la reunión y quiero contarles algunas cosas que vamos a ir contando a la iglesia también, pero esos sueños tienen que ser sueños que vienen de Dios.